Son las 3 de la mañana y estás despierto. No porque tengas insomnio clínico, ni porque hayas tomado demasiado café. Estás despierto porque tu mente encontró ese hueco de silencio que no podés controlar y lo usó para hacer lo que evitó hacer durante el día. Calcular cuánto falta para el próximo vencimiento. Si va a alcanzar. ¿Qué pasa si no alcanza? ¿Qué habría pasado si hubieras decidido diferente hace 6 meses? A las 3 AM los números no te dejan dormir. Y lo que es peor, tampoco te dan ninguna solución. Solo dan vueltas. Esto tiene nombre. Se llama rumiación financiera y es una de las formas más costosas y menos reconocidas del estrés económico. No aparece en ningún estado de cuenta. No figura en ningún presupuesto mensual, pero afecta de manera concreta la calidad del sueño, la capacidad de concentración al día siguiente, las relaciones, la salud física a largo plazo y, paradójicamente, la calidad de las decisiones financieras que se toman mientras se está en ese estado. Es un ciclo que se alimenta solo y que rara vez se interrumpe porque nadie lo nombra como lo que es, un costo real, concreto e invisible de la vida financiera. El primer problema que vale la pena nombrar con precisión es la desconexión entre el momento en que aparece el pensamiento financiero ansioso y el momento en que ese pensamiento podría ser útil. La mente que a las 3 de la mañana repasa deudas, pagos y errores del pasado no está resolviendo nada. No tiene acceso a la información que necesitaría para resolver, no puede hacer llamadas, no puede tomar decisiones ejecutables, no puede cambiar ninguna variable real. Está procesando en vacío, generando estrés sin producir ningún output que valga la pena. Pero el cerebro no sabe eso. Para él, estar pensando en el problema se siente exactamente igual que estar trabajando en el problema. Y esa confusión entre pensar y resolver es exactamente lo que mantiene el ciclo activo noche tras noche, durante semanas o meses seguidos. Lo que agrava esto de manera particular es que el estrés financiero nocturno no es solo un malestar subjetivo que afecta el estado de ánimo. Tiene consecuencias físicas medibles y documentadas. El sueño fragmentado o insuficiente por estrés sostenido eleva los niveles de cortisol de manera crónica. Y el cortisol elevado de manera crónica deteriora funciones cognitivas que son exactamente las que se necesitan para manejar bien las finanzas personales. La memoria de trabajo, la capacidad de evaluación de riesgos, el control de impulsos, la tolerancia a la incertidumbre. En otras palabras, el estrés financiero que no te deja dormir produce exactamente las condiciones que hacen más probable que tomes decisiones financieras peores al día siguiente. El problema se retroalimenta sin que nadie lo note porque los dos efectos están separados en el tiempo. El segundo problema es cultural y tiene que ver con cómo aprendimos a relacionarnos con la preocupación y con lo que la preocupación significa sobre nosotros. En muchas familias y entornos, preocuparse por el dinero se vive como una forma de responsabilidad. El que no se preocupa es el irresponsable, el que no toma en serio la situación, el que se desvela pensando en cómo llegar a fin de mes está haciendo lo correcto, aunque esa vigilia no sirva de nada concreto. Esa ecuación entre preocupación y responsabilidad es falsa, pero está tan instalada que muchas personas sienten culpa si no se preocupan, como si dejar de pensar en el problema significara abandonarlo o minimizarlo. La preocupación se convierte en un ritual de buena fe, en una manera de demostrar, aunque sea ante uno mismo, que el problema importa. Pero la preocupación sin acción no resuelve nada, solo agota, y agota de manera acumulativa. Y hay algo más que vale la pena decir sobre el insomnio financiero que raramente aparece en las conversaciones sobre dinero. El pensamiento nocturno repetitivo sobre deudas, pagos o errores del pasado no es solo estrés en el sentido clínico. Es también, en muchos casos, culpa disfrazada de planificación. La mente vuelve al mismo punto una y otra vez no porque esté buscando una solución nueva, sino porque está procesando una carga emocional que no tuvo espacio durante el día. Vergüenza, miedo, arrepentimiento, sensación de haber fallado en algo que importaba. Esa carga emocional, si no se procesa de manera consciente y en el momento adecuado, encuentra el hueco de la madrugada para salir. No como reflexión útil, como tormenta que gira sin avanzar y que deja el cuerpo más tenso de lo que lo encontró. La raíz de todo esto tiene que ver con algo que el sistema financiero y la cultura del dinero no enseñan casi nunca: la diferencia entre pensar en el dinero y pensar sobre el dinero. Pensar en el dinero es lo que pasa a las 3 de la mañana. Rumiación circular, repaso de hechos ya conocidos, cálculos que no cambian nada porque las variables son siempre las mismas y el contexto no permite hacer nada con ellas. Pensar sobre el dinero es lo que sucede cuando hay un espacio deliberado, con información disponible, con capacidad de tomar notas y de generar acciones concretas que se pueden ejecutar. La primera forma de pensar agota sin producir nada. La segunda produce claridad y dirección. Y la mayoría de las personas pasa mucho más tiempo en la primera que en la segunda, aunque subjetivamente sienta que está trabajando en sus finanzas. Hay además una capa social que vale la pena nombrar.
La preocupación financiera nocturna no se distribuye de manera pareja. Se concentra en personas que viven con márgenes económicos estrechos, con deudas que no dejan espacio para el error, con ingresos variables o con situaciones donde un imprevisto puede desestabilizar todo. Para estas personas, la rumiación nocturna no es un lujo emocional ni una señal de ansiedad excesiva. Es la respuesta lógica de un sistema nervioso que percibe una amenaza real y sostenida. El problema no es que esa respuesta exista. El problema es que el sistema que produce la amenaza no ofrece herramientas para manejar su costo emocional, y ese costo queda completamente a cargo de quien ya tiene menos recursos. Hay una dimensión del insomnio financiero que conecta directamente con la sensación de poder y de control sobre la propia vida. Perder el sueño por dinero es una experiencia de impotencia muy específica. No es solo angustia por los números, es la sensación de que algo importante está fuera de tu control y que no hay nada que puedas hacer en este momento para cambiarlo. Esa sensación de impotencia es en sí misma un costo que no aparece en ninguna planilla ni en ningún resumen financiero, pero tiene consecuencias que sí son medibles, en la salud física, en las relaciones, en la autoestima y en la capacidad de funcionar bien en todas las áreas que no tienen nada que ver con el dinero. Lo que cambia cuando se ve el insomnio financiero como un síntoma con causas específicas y no como una fatalidad inevitable es que empieza a ser posible interrumpir el ciclo de manera deliberada, no eliminando la preocupación, que es imposible por decreto, y además, no es el objetivo, sino creando condiciones durante el día que reduzcan la probabilidad de que el pensamiento financiero encuentre el hueco de la madrugada como su único espacio disponible. Eso requiere entender que la preocupación necesita un lugar y un momento. Si no lo tiene durante el día, lo va a buscar de noche. Y de noche es el peor momento posible para cualquier cosa que tenga que ver con evaluar opciones, procesar emociones difíciles o tomar decisiones que importan. Hay algo más en este cambio de postura que no se puede dejar sin decir. Muchas personas que sufren insomnio financiero ya saben que pensar a las 3 de la mañana no sirve. Lo saben y aún así no pueden parar. Eso no es irracionalidad. Es el sistema nervioso en modo de alerta, que no se desactiva solo porque uno decida que debería. La intervención no es solo cognitiva, es también sobre crear condiciones distintas. Cuando se piensa, ¿con qué información disponible? El pensamiento nocturno no se elimina con voluntad, se desplaza hacia el lugar donde puede ser útil. Entonces, si reconoces este patrón, no te voy a decir que medites ni que dejes de pensar en el dinero. Te voy a decir qué podés hacer esta semana. Crea un momento de preocupación programada. Suena paradójico, pero funciona. Elegí un momento del día, no antes de dormir, de 15 a 20 minutos en el que vas a pensar deliberadamente en las preocupaciones financieras que tenés. Escribílas todas, no para resolverlas todas en ese momento, sino para darle a la mente un espacio oficial y delimitado donde ese contenido tiene lugar. Cuando a las 3 de la mañana el pensamiento aparezca, el cerebro puede aprender gradualmente que ya hubo un momento para eso y que habrá otro mañana. No funciona de manera inmediata, pero reduce la frecuencia e intensidad del ciclo nocturno de manera consistente cuando se practica con regularidad. Separa los problemas financieros que podés accionar de los que no podés accionar esta semana. Toma un papel y hace 2 columnas. En una, los temas de dinero que tienen una acción posible esta semana, por pequeña que sea. Una llamada, una transferencia, una consulta, una revisión de números. En la otra, los que no tienen ninguna acción posible en este momento, ya sea porque dependen de otros, porque el tiempo no llegó, o porque la información no está disponible aún. Lo que está en la segunda columna no necesita tu atención nocturna porque no podés hacer nada con él ahora. Verlo escrito y separado reduce la sensación de que todo el peso está cayendo al mismo tiempo. Convertí una preocupación financiera recurrente en una tarea con fecha. En lugar de "no sé cómo voy a pagar esto", escribí: "voy a evaluar las opciones disponibles para esto el próximo jueves con los datos que tenga". No porque el jueves tengas la solución garantizada, porque convertir la preocupación en una tarea con fecha la saca del bucle de la rumiación y la pone en el espacio del plan, donde tiene más posibilidades de ser útil. La mente descansa mejor cuando sabe que hay un momento asignado para ocuparse de algo, aunque ese momento todavía no llegó. A las 3 am no se resuelve nada. Eso no es una frase de consuelo ni de resignación. Es una observación sobre cómo funciona el cerebro bajo estrés sostenido, sin acceso a los recursos que necesita, sin capacidad de ejecutar nada, sin interlocutores disponibles. Lo que pasa a esa hora no es planificación, es el costo silencioso de una carga que no encontró su lugar durante el día. El insomnio financiero no es solo una consecuencia del problema económico, es un problema en sí mismo, con un costo propio que se acumula noche a noche y que afecta exactamente la capacidad de salir del problema que lo genera. Si esto describió algo que estabas viviendo sin haberlo nombrado, suscríbete. Y si conoces a alguien que se despierta de madrugada pensando en números, compartile esto, no para darle una solución, para que sepa que hay una manera de interrumpir el ciclo. Deja tu like y comparte el video, esto nos ayudaría a crecer. No olvides suscribirte al canal.